es siempre útil poder contar con herramientas que sean prácticas, que sean sencillas de usar y de interpretar, ¿no? Porque muchas veces optamos por herramientas muy avanzadas que tienen bastante cobertura, bastantes funciones, pero ese mismo hecho de la actualización tecnológica nos limita, ¿no? Y estamos lidiando con el uso de un instrumento complejo y de repente hasta caro y corremos ese riesgo, ¿no? Al menos acá he tenido la oportunidad de toparme con esa situación en muchos talleres que cuentan buenísimos equipos, pero por el cuidado de no dañarlos, de salvaguardarlos, porque ha significado una inversión importante para ellos, o sea, los tienen ahí medio que reservados, ¿no? Entonces, una punta lógica es una herramienta que tiene una buena relación costo-beneficio, digamos, ¿no? Porque es un instrumento bastante sencillo, bastante accesible y bastante útil cuando lo podemos utilizar de la forma correcta. Entonces, entramos a ver los objetivos que tenemos para esta noche y vamos a empezar con el reflejo de la evolución tecnológica, ¿sí? Que es de repente el meollo, el, el dolor de cabeza que nos causa a la gente que estamos relacionados con el servicio automotriz, que en meses, en años, han aparecido un montón de sistemas electrónicos, un montón de computadoras, un montón de sensores en todos los sistemas, ¿no? Inicialmente en el motor, pero actualmente también en todos los sistemas que podemos encontrar en el automóvil. Entonces, para poder hacer una lectura de estos sistemas y hacer un diagnóstico de alguna falla, es necesario enfatizar la necesidad de los conceptos y criterios, pero muy sólidos, ¿no? Es algo que hemos detectado entre colegas que nos abocamos a la enseñanza de la electrónica automotriz, reforzar los fundamentos, ¿no? Los cimientos, si queremos, de lo que es electrónica, porque en base a esos cimientos se construye todo nuestro conocimiento, toda nuestra técnica de diagnóstico en cualquiera de estos sistemas. Y obviamente cuando ya tenemos un manejo adecuado de estos conceptos, de estos criterios, podemos realizar un uso óptimo de cualquier instrumento de diagnóstico, ¿no? Empezando de los más sencillos, como una punta lógica, pasando por probadores de sensores, bancos de computadoras, osciloscopios y cualquier otro instrumento que pueda llegar a nuestras manos. Hasta aquí, no sé si hay alguna observación, tal vez la realimentación en Facebook. ¿Cómo estamos, estimado Raúl? No, aquí todo bien. Nosotros vamos a, justamente, en cuanto vayas desarrollando el tema, si hay algunas preguntas, pues les vamos a dar ahí Muy bien, un espacio para poder leer. Yo estoy monitoreando todo. Y pues bueno, nada más ahí la gente ya está atenta, están conectados en muchos lugares. Y cualquier excelente. cosa te avisamos. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos con nuestro contenido y empezamos con el punto uno, que es la introducción, donde vamos a hacer referencia justamente a los sistemas electrónicos, ¿no? A la inclusión de los sistemas electrónicos en el automóvil. Inicialmente habíamos tenido la aparición de computadoras, la aparición de sensores, actuadores electrónicos, la inyección electrónica como tal. Allá por la década de los 70 se han hecho los primeros ensayos con el propósito de estar dentro de los estándares de contaminación, ¿no? O sea, como vemos en nuestras ciudades de Latinoamérica, tenemos el problema de la contaminación, ¿verdad?
Entonces, a medida que aumenta el parque automotor, la necesidad de controlar el nivel de contaminación en las ciudades grandes del primer mundo, en este caso California, Europa, impulsa a las autoridades a sacar leyes drásticas, ¿no?, para el manejo de estos niveles de contaminación. Entonces, a raíz de esa situación, es que se impulsa en todas las fábricas que no querían perder esos mercados, que son los principales a nivel mundial, Estados Unidos y Europa, la inclusión de sistemas electrónicos, porque era la única manera, es la única manera, hasta el día de hoy, de mantener ese nivel de contaminación, ¿no?, mediante los famosos mapas que tenemos en pantalla de inyección y de encendido. Entonces, a partir de esta situación, se han ido incluyendo en los automóviles sistemas electrónicos para optimizar no solamente la computadora del motor, ¿verdad?, sino que ya se ha incursionado en electrónica para optimizar la parte de transmisión automática, por ejemplo, para los frenos, la parte de ABS, que ahora evoluciona a un SP, para la parte de los airbags, hasta para la parte de confort, ¿no?, el aire acondicionado y demás. O sea, tiene actualmente una computadora virtual. Entonces eso nos plantea la siguiente situación. Siempre vamos a tener este esquema, ¿no? Tenemos una computadora central, acá al medio, ahí donde dice EQ, estamos viendo una unidad de control, ¿no? Esta parte es la unidad de control. Tenemos etapas de entrada. Que son los sensores, y tenemos etapas de salida. Esa es básicamente la estructura de cualquier sistema electrónico, ¿sí? Ya sea que esté aplicado a la computadora del motor, a la computadora del ABS, del PCM, de cualquier sistema, tenemos básicamente la misma estructura. Entonces, nuestro interés como proveedores de servicio electrónico es poder interpretar de la mejor forma estos sistemas, ¿sí? Entonces tenemos estas tres etapas: las entradas, la unidad de proceso, que en este caso corresponde a una EQ, y las etapas de salida. Y actualmente la complejidad del automóvil ya no solamente implica sistemas electrónicos, ¿no? Porque hay tantas computadoras dentro de un automóvil que se ha visto la necesidad, ¿no?, como bien sabemos, de interconectar estas computadoras mediante redes muy avanzadas, y cada red tiene un protocolo de comunicación que tiene que garantizar una óptima comunicación, ¿no?, para optimizar los cableados, los sensores y el proceso mismo de funcionamiento. Entonces, además de tener sistemas mecánicos que siempre han habido en el automóvil, contamos ahora con sofisticados sistemas eléctricos, electrónicos e informáticos inclusive. Entonces hay todo un compendio, todo un conjunto de especialidades metidas sobre las cuatro ruedas, ¿no?, con la dificultad adicional que no tenemos un suministro permanente, como en una fábrica, por ejemplo, haciendo una comparación. En una fábrica tenemos el suministro de energía permanente, ¿no? Podemos conectarnos a una red eléctrica, pero en el automóvil dependemos netamente de
de sus sistemas, o sea, es autosustentable. Entonces, ahí radica la complejidad de los sistemas actuales, ¿no? Ese es, ese es nuestro punto de partida para esta noche. O sea, el percatarnos que el automóvil es un entorno bastante complejo. O sea, si queremos entender a cabalidad estos sistemas, requerimos tomar con bastante seriedad y entusiasmo el aprendizaje de estos sistemas, ¿verdad? O sea, es, una, es un área de especialidad. Entonces, desde ese enfoque, para llegar a un punto óptimo de especialidad, eh, el inicio tiene que ser con las bases, ¿no? Por eso hemos hecho esta pequeña introducción mostrando la complejidad, ¿no? Y tenemos una vista de una trama de Cambus, o sea, son sistemas informáticos, o sea, esto ya no es solamente el asunto de sensores, sino son redes que están transmitiendo datos inicialmente dentro del auto y actualmente se está trabajando en esta situación, ¿no? O sea, los autos de acá a un tiempo van a estar integrados a las ciudades, ¿no? O sea, ya se está implementando sistemas de realidad aumentada, de navegación automática, o sea, cosas que veíamos solamente en películas, actualmente ya se están haciendo pruebas, se están desarrollando sistemas para que estén inmersos en el auto. Entonces, este es nuestro norte, esta es nuestra directriz. Yo sé que todos estamos conscientes de esto, pero para, para darle el sustento a nuestro tema de esta noche, bueno, me he tomado la libertad de mencionar, ¿verdad? Entonces, la forma misma de hacer servicio ya es bastante diferente, ¿no? Ya no podemos hacer muchas cosas de forma aislada, sino que necesitamos conectarnos, integrarnos al servidor del fabricante en muchos casos para hacer actualizaciones, hacer reprogramaciones y demás, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, recalcamos la complejidad que tiene un automóvil. O sea, es uno de los sistemas que en poco tiempo ha incluido, ha cambiado los sistemas tradicionales que tenía de aquí hace 15, 20 años, los ha reformulado y ha introducido estos sistemas adicionales que si bien lo hacen funcionar de buenísima forma, pero también lo vuelven un entorno complejo, ¿no? O sea, ya requiere de especialistas, no solamente de uno, sino de varios campos, ¿no? Como decíamos, la parte electrónica tiene su peso específico en los sistemas automotrices y por ende también la parte informática, ¿no? Es un campo muy requerido, bastante extendido actualmente de los automóviles, porque sin cambiar un solo cable, un solo perno, cambiando solamente el programa, el software, se pueden hacer modificaciones importantes en el auto, ¿verdad? Entonces, hasta ahí nuestra parte introductoria. ¿Perfecto? O sea, hasta aquí tal vez algún redondeo, alguna acotación, estimado Raúl. No, todo bien, todo bien. Ok, entonces continuamos rápidamente a la parte de conceptos y principios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cosas básicas, entre comillas, a veces tendemos a subestimar, ¿no? Esta situación. Pero tal vez vale la pena darle la connotación de fundamental, ¿no? Cuando decimos que algo es fundamental, es que eso va a ser el sustento para todo lo que venga después, ¿no es cierto? Entonces, en todas las clases, en todos los cursos que me toca dirigir, conducir,
siempre les planteo lo siguiente, ¿no? A mi auditorio. O sea, esto realmente es algo que nos va a dar la perspectiva, o sea, este es el sustento para lo que vayamos a hacer, ya sea desde circuitos sencillos, desde sensores sencillos, desde sistemas digitales sencillos hasta los más complejos. Este es nuestro cimiento, nuestro fundamento. Entonces vamos a repasar rápidamente los conceptos de un sistema eléctrico electrónico, ¿no? La resistencia es una oposición a la circulación de corriente a través de un elemento. Lo medimos en ohmios, esa es su unidad de medición, y tenemos, ¿no? En los circuitos electrónicos tenemos bastantes, o sea, un circuito sin resistencias hasta ahora realmente no existe y no creo que exista. Incluso dentro de los integraditos tenemos eh, elementos resistivos, ¿no? Porque como nos dice su definición, las resistencias son las llaves de paso que nos restringen la cantidad de carga eléctrica, de electrones, de corriente que vaya a pasar a través de un tramo del circuito. El voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito. ¿Sí? Eh, son, son conceptos, tal vez a la primera, un poco abstractos, ¿no? O sea, es una característica de la electricidad y la electrónica, o sea, son conceptos que tenemos que ir realimentando, que tenemos que ir asimilándolos poco a poco, pero que realmente son necesarios porque a la larga nos van a permitir, por ejemplo, realizar las mediciones, ¿no? Con un team. Que si yo no tengo claro un concepto de voltaje, no voy a tener una idea exacta de cómo verificar, por ejemplo, la alimentación de una computadora o el voltaje de alimentación de un sensor o la tierra digital de un sistema electrónico. Corriente, ¿no? La corriente es el flujo de electrones a través de un punto. Entonces, esta definición nos permite realizar la medición porque cuando denotamos un punto, entonces nos percatamos que tenemos que identificar un punto del circuito y abrir ese punto, ¿no? Abrir y podemos introducir el amperímetro en esa apertura de circuito y el amperímetro nos sirve como un puente para poder realizar la medición de electrones que pasan por ahí. Entonces estos tres elementos combinados nos expresan la importancia de la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm es más que un conjunto de ecuaciones, es un principio muy, muy poderoso para entender el funcionamiento de un circuito, porque obviamente nos da la forma de cómo se comportan voltaje, corriente y resistencia en un elemento resistivo. Finalmente, hablemos de señal analógica y señal digital. Señal analógica es una señal que evoluciona en el tiempo de forma análoga, ¿no? Los sensores son capísimos para proporcionarnos señales analógicas porque nos representan a la variación de temperatura, por ejemplo, la variación de presión o la variación de velocidad o posición, en variación de un parámetro, de uno de estos parámetros que hemos visto, generalmente el voltaje, ¿verdad? Entonces acá en pantalla podemos ver la variación de un sensor de temperatura, por ejemplo, y también la señal de un sensor inductivo, puede ser un CKP o CMP. Entonces ahí tenemos esas señales, ¿no? Una vez que tenemos entendido esto,
podemos entrar a plantear un instrumento para analizar justamente estas señales. Porque cuando entendemos qué señales me otorga o se maneja en un sistema electrónico, entonces ya tengo un criterio sólido para poder procesarlo, ¿no? Para poder verificar su existencia, su ausencia, los parámetros que corresponden. Y asimismo tenemos señales digitales, ¿no? Las señales digitales son un poco más sencillas, entre comillas, porque nos presentan dos estados generalmente, ¿no? Un estado bajo, representado por 0 voltios, y un estado alto, que es 1, que puede ser representado por 5 voltios, 12 voltios, actualmente 3.3 voltios. Entonces, ese cuidado solamente hay que tener con la parte digital y, bueno, es justamente estos sistemas digitales, estas señales digitales, las que marcan la diferencia, ¿no? Porque al ser tan sencillas, entre 0 y 1, operan a velocidades muy altas, en el orden de los gigahertz actualmente, en los procesadores de reciente generación. Entonces, gigahertz es una velocidad increíble, sería 1.000 millones de operaciones en un segundo, ¿no? Entonces es increíble cómo la electrónica se mueve a tal velocidad y es por eso que puede hacer ajustes con tanta precisión. Entonces, haciendo este preámbulo de los conceptos, ahora sí entramos a la parte de simulación. Ahí estamos. Entonces cambiamos un poquito de pantalla. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia como tal. Muy bien. Acá tenemos nuestra punta lógica, ¿sí? Que puede ir conectada a tres estados, ¿sí? A tres estados. Puede ir conectado a un positivo, ¿no? Aquí tengo una línea que está a 5 voltios, que va a ser de 1 lógico. También puedo cambiar el estado a desconectado, acá abajo. Ya está desconectado, ¿no? No está conectado ni a positivo ni a negativo. A continuación, vamos a cerrar a negativo. ¿Sí? Ahí estamos conectando a negativo. Y bueno, la limitación del simulador nos pone en la necesidad de repetir el punto desconectado. Pero tenemos tres estados, ¿verdad? Hay positivo, vacío, negativo, vacío, y eso es cíclico. Vamos repitiendo una y otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando queremos identificar la transición de señales digitales, en este caso, lo que vamos a hacer inicialmente es recurrir a un transistor, ¿sí? Que es este elemento que está acá al centro. Este transistor es el corazón junto con una compuerta digital que ahorita vamos a añadir, ¿no? Este transistor es el que hace la discriminación entre si existe una señal positiva acá a la entrada o no, ¿sí? Entonces, básicamente este transistor lo que realiza es un cierre de circuito entre su colector y su emisor cuando esto está en positivo. Vamos a poner ahí en positivo,
Entonces cerramos un circuito desde positivo por el interruptor, por la resistencia, entra por la base del transistor y sale por el emisor, siempre buscando un potencial de menor valor, en este caso tierra, ¿no? Entonces, esa es la circulación de corriente. Y cuando hay esta situación, este colector con el emisor se comportan como un interruptor cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 5 voltios que están conectados acá en el colector del transistor son conectados también a esta terminal, ¿no? Acá, en este punto, que es intermedio entre el transistor y la resistencia. Entonces, de ese modo, podemos hacer la discriminación, ¿no? Entre un estado alto, que ahorita no me genera una señal, y un estado bajo, que al no haber polarización del transistor, me mantiene separado el positivo. Este positivo está cortado acá, no hay circulación de corriente hacia el emisor. Por lo tanto, este LED que tenemos acá, que lo estamos usando como un monitor, emite luz, ¿no? Porque tiene una polarización desde positivo, pasa por el LED, y la resistencia actúa como nuestro regulador de corriente. Entonces, de esa forma estamos inicialmente identificando los cambios de estados lógicos en esta punta lógica. ¿Sí? En esta punta. Este es nuestro probador. Entonces, ya ampliando un poquito más nuestro circuito, es posible combinar este transistor con la función de 3 compuertas lógicas, ¿sí? 3 compuertas lógicas, que en realidad es un solo integrado, ¿no? Ahorita vamos a ver en la parte práctica cuál es nuestro integrado, o sea, porque a pesar que acá aparecen tres elementos aislados, en realidad están compartiendo un encapsulado, o sea, estas 3 compuertas están dentro de un solo integrado, ¿verdad? Entonces, la forma de conexión para obtener una punta lógica es la siguiente. En este punto que hace rato estábamos monitoreando una señal de salida, realizamos la conexión a una compuerta NAND, ¿no? La compuerta NAND tiene la función de negar la operación AND de las 2 entradas. Entonces, como estamos introduciendo la misma entrada del transistor, vamos a ver lo que pasa cuando conectamos a un pulso positivo, por ejemplo. Bueno, problemita con el simulador, no nos está respondiendo adecuadamente. Pero podemos apreciar acá, cuando la punta se conecta a tierra, no tenemos circulación de corriente hacia la base del transistor, por lo tanto, esto está separado, y acá tenemos una entrada de 0, ¿no? Y 0 está entrando a la compuerta de arriba y a la compuerta de abajo. 0, 0. La salida de una compuerta NAND
para esta situación es un 1 lógico. Entonces, un 1 lógico no va a polarizar un LED. Entonces, esto va a permanecer apagado. ¿Sí? Veamos el camino de arriba. El camino de arriba. Cuando esto sea cero, ese cero lógico se va a transmitir también a esta compuerta de arriba. 0, 0 como entradas nos va a dar salida de 1 lógico y esa señal vuelve a ingresar a las dos entradas de esta segunda compuerta. 1, 1 nos da salida un 0 lógico. Y por la configuración que tenemos acá para este LED, este se va a prender, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya estamos implementando la identificación de un 0 lógico y de un 1 lógico. Ahora, lo interesante de este esquema, de este formato, es que nos permite discriminar los tres estados de la punta lógica. Cuando esta punta está ahí, no está conectada ni a cero ni a positivo, ¿verdad? Entonces, la configuración que tenemos en este formato no enciende ninguno de los dos LEDs, ¿no? Los valores que llegan a esta compuerta siguen siendo 0, 0, porque no hay corriente de base. Entonces aquí tenemos salida de 1 lógico, lo que apaga a este LED. Lo mismo pasa con el tramo de arriba, al no haber conexión a ningún estado lógico. Las compuertas TTL por defecto, cuando no están conectadas, tienen como entrada 1, 1, la salida sería 0, ¿verdad? Y vuelve a entrar 0, 0 y la salida sería 1. Por lo tanto, este otro LED también estaría apagado. Vamos a ver esta misma situación en un circuito que ya lo hemos preparado. Vamos a pasar a la cámara del trainer, por favor. Exactamente. Aquí vamos a tener. Muy bien. Entonces acá tenemos montado todo lo que hemos visto en el simulador, ¿sí? Entonces vamos a ir identificando los elementos que corresponden. Bueno, esta es nuestra punta, esta es la entrada, este cablecito rojo. A ver, enfocamos un poquito mejor. Ahí está, ¿no? Este cablecito es la punta y tenemos la polarización inicialmente del transistor. Este es nuestro transistor, el 548, que lo teníamos en el simulador, el primer elemento que lo hemos visto, que tiene sus resistencias, ¿no?, vinculadas, una de 470, una de 10K y una de 1K. Entonces, este transistor nos manda dos entradas hasta el integrado. Este es el 74LS00P, que es una compuerta NAND, que en primer lugar tenemos que alimentarla, ¿no? Este integradito necesita alimentación en dos de sus patas, positivo, ¿tá?, y tierra. De hecho, podemos usar nuestra punta lógica para hacer la verificación de esta alimentación, ¿no? Entonces, como aquí tenemos 5 voltios, hacemos la verificación y nos marca
un estado lógico de 1. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bueno, a la pata 14 del integrado y tenemos un 1 lógico. A la pata 7 del integrado es la tierra y nos establece un valor de 0 lógico, ¿no? Entonces, la salida de este transistor, uno es por este tramo que está ingresando a esta compuerta y esa compuerta vuelve a entrar a una siguiente. Esta va a conformar el display de los ceros. En el simulador veíamos dos LEDs, ¿no? En este caso, en vez de encender 2 LEDs solamente, vamos a encender 4 LEDs que van a conformar el cero lógico acá en el display, ¿no? La configuración del display es de ánodo común. Entonces tiene la misma secuencia de encendido. O sea, para que se encienda cualquiera de los segmentos del display, necesitamos darle una salida de 0, ¿no? Un estado lógico de 0. Entonces, cuando conectamos este display, o mejor dicho, esta punta lógica, nos va a hacer la identificación de los 3 estados, ¿verdad? Ahorita que no está conectado ni a positivo ni a negativo, solamente nos indica que está encendido el circuito por este puntito, ¿no? Es el único elemento que nos verifica que el circuito está energizado. Entonces ahí tenemos la energización del circuito. Y solamente cuando hagamos la transición de estados con la punta, esta punta, vamos a desplegar ya sea el 0 o el 1 lógico correspondiente acá. Como hemos hecho acá, ¿no? Aquí tenemos un lógico. Un 1 lógico o un 0 lógico. Ahí está. 1 lógico o un 0 lógico. Muy bien. Entonces, cuando tenemos señales ya de un sistema digital, tenemos esta situación, ¿no? Aquí, vamos a apagar la luz. En este punto, esta partecita, este bloque es un simulador de señales digitales, ¿no? Vamos a variar las frecuencias de las señales. Ahorita tenemos una frecuencia relativamente lenta. Podemos apreciar la transición de ceros a unos, 0, 1, 0, 1. Entonces, interpretando esta señal, yo puedo decir con seguridad que hay una señal digital presente que está haciendo la transición de un estado alto a un estado bajo. En situación similar, ¿no? O sea, aparentemente los tiempos son equitativos y, bueno, eso es a simple vista, pero en un sistema electrónico no siempre vamos a tener esa situación. Podemos tener un trabajo a mayor velocidad. Entre el transistor y el integrado se logra este efecto, ¿no? de una P para darnos la idea de que tenemos señal pulsante, una señal digital pulsante, para que tengamos con seguridad la interpretación de que estamos teniendo transiciones entre positivo y negativo, ¿sí? Vamos a aumentar la frecuencia. Vean, en este caso no se puede distinguir una transición entre los ceros y los unos, ¿verdad? Parece que la P estuviese todo el tiempo prendido, pero lo que realmente está ocurriendo en un circuito es que
el 0 y el 1, o sea, la señal está cambiando tan rápidamente que nuestro ojo ya no es capaz de diferenciar esas transiciones. A nuestra vista pareciera que están prendidos el 0 y el 1 todo el tiempo, pero eso es inviable, ¿no? No es factible. Entonces, la única explicación, la interpretación que tenemos que darle a esta situación es que hay transiciones entre 0 y 1 que son tan rápidas que no podemos hacer la diferenciación visual con nuestros ojos, pero para eso estamos implementando un instrumento, ¿verdad?, que nos está dando esa información certera. Entonces, de este modo, por ejemplo, podemos verificar que en un sistema digital existe una señal transitoria, ¿sí? Y de lo contrario, también podemos afirmar con certeza, ¿no? Si tenemos esta situación, ¿no?, que no hay transición, que el sistema por esa línea está manejando solamente un estado alto, o 5 voltios, o posiblemente 12 voltios. Esa es, digamos, una pequeña limitación que tenemos con una punta lógica, de no poder distinguir el estado lógico de uno, o el valor en voltaje del estado lógico de uno, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta situación, obviamente, podemos afirmar igual con seguridad que esta línea, la que estamos monitoreando, está conectada a un positivo, ya sea 5 o 12 voltios. Y del mismo modo, si es que tenemos esta situación, ¿no?, donde solamente el 0 está prendido, entonces podemos afirmar con seguridad que no hay transiciones, no hay señal presente, no hay una señal digital, sino que la línea está aterrizada, ¿no?, que está conectada a tierra permanentemente, y por lo tanto estamos presenciando una señal de 0 lógico. Entonces, si podemos darle una interpretación adecuada a la señal de la punta lógica, es como si contásemos con un osciloscopio un poco resumido, ¿verdad? Porque nos avisa de las transiciones, tanto a baja velocidad y sobre todo a alta velocidad, ¿no? Nuevamente vamos a hacer esa verificación acá con el simulador de... Ahí. ¿No? Y estamos trabajando una señal de ni siquiera demasiado rápida, desde 1 kHz. Eso significa 1000 transiciones por segundo, pero de todos modos, o sea, no podemos apreciar, ¿no? Vamos a iniciar el ciclo. Ahí estamos a 10 Hz, o sea, 10 transiciones por segundo, y ya nos es difícil hasta contar, ¿no? Entonces, el límite para nuestros ojos es de 50 Hz. Arriba de 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, ya no apreciamos. Esto es 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz y 1 kHz. ¿No? Entonces, esta es la situación de los elementos que conforman una punta lógica. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Vamos bien, estimado Raúl? Sí, sí, les vamos a dar un tiempo para que los participantes luego pregunten. Ya, está bien. Entonces, continuamos con nuestro recorrido. Bueno, ahí hay una preguntita, Américo, que van escribiendo justamente en el chat. Dice Sebastián Reynoso, ¿el proyecto que implementó necesita código de programación? No, este instrumento de diagnóstico
está basado en elementos discretos, ¿no? O sea, que no requieren programación. El transistor, las compuertas lógicas, las resistencias, el display de ánodo común, son elementos que uno los puede adquirir y montar según el esquema que estamos proponiendo y va a realizar el trabajo que estamos mostrando también. Muy bien, ¿no hay más preguntas? Perfecto, seguramente más adelante, ¿no? Ya, entonces continuamos con el diseño del PCB, ¿no? Entonces, una vez que hemos verificado en un protoboard o en un circuito de prueba, ya es interesante poder pasar esto a una tarjeta, ¿no? A un formato que nos permita ya utilizarlo como instrumento de diagnóstico. ¿Sí? Hay en la pantalla que estamos desplegando, ya hemos hecho el cambio a la siguiente diapositiva. Creo que está en el circuito Américos. Mm, no, ya hemos hecho el cambio. A lo mejor podrías salir ahí Vamos a actualizar mientras el archivo. mientras voy leyendo algunas de las preguntas. Ya hay unas cuantas preguntas. Dices, si este también sirve para sistemas diésel o tiene que hacer otro circuito. Eso es lo que está preguntando. Los sistemas diésel trabajan con 24 voltios, ¿verdad? Entonces, sí hay que realizar algunas modificaciones para que puedan trabajar en 24 voltios. Bien, hay otras preguntitas también. Dice, en lugar de la compuerta lógica, ¿se pueden usar puros transistores, NPN o PNP? Sí, se puede utilizar transistores. De hecho, dentro de cada integrado hay un conjunto de transistores, ¿no? Y materiales discretos como resistencias, capacitores y demás. Pero sería un poco un contrasentido porque una compuerta lógica es un sistema tan bien optimizado que, que con un elemento podemos reemplazar a varios, ¿no? Entonces, para obtener un resultado similar, de repente tendríamos que recurrir a muchos más elementos. Entonces, justamente ese es el concepto de circuito integrado, ¿no? Que todo ya está resumido, que ya está listo para ser usado. Entonces, con, la, con las experiencias que hemos tenido, o sea, cuando utilizamos circuitos integrados, tenemos una mejor respuesta, un comportamiento más óptimo, más fiel del circuito, ¿no? Bien, hay una pregunta también de Ricardo Avilés. Dice, cuando el display se queda en cero, sin tocar nada con la punta de prueba, ¿podría ser falla del transistor? No necesariamente. Interesante la pregunta. Justamente es algo que nos ha pasado hace un tiempo cuando eh, al trabajar con los kits nos llegó un nuevo lote de estos integrados y era pues el reclamo general, ¿no? No funciona porque aparece un cero. Entonces, hay diferencias entre los integrados, ¿sí? Eh, hay pequeñas diferencias y lamentablemente algunas gamas de integrados generan esa dificultad, o sea, nos muestran un cero lógico de inicio, ¿no? Aunque no esté tocando a nada, no está tocando a tierra, ni a positivo, a nada, y debería apagarse todo, ¿verdad? Pero nos muestran un cero. Entonces, ahí, a ver, vamos a retroceder un poquito en la parte de simulación. Ahí se ve, ¿no ve? Sí. Una,
una solución bastante óptima para estos casos, no para todos, para la mayoría sí, es implementar una conexión de esta resistencia. Hay una resistencia de 150K entre el positivo y la entrada de esta compuerta, ¿no? Que, bueno, dependiendo del caso, puede ser la pata 1 o dependiendo de qué compuerta se esté asignando, ¿no? En el diseño de la placa, pero esa resistencia eh, puede, puede compensar un poquito esa situación. Bien, hay más preguntas. Dice, ahí saluda, dice buenas tardes, ingeniero. Pregunta, ¿cómo le puedo añadir el voltímetro al circuito? Ya, eso vamos a ver un poquito más adelante. Está contemplado porque justamente mencionábamos, ¿no? En la explicación que tenemos una limitación en las puntas lógicas de no poder identificar el valor en voltaje del 1 lógico. O sea, si bien nos despliega el 1 lógico, pero hay sistemas que trabajan a 3.3 voltios, a 5 voltios, a 12 voltios. Entonces, para discriminar esa situación es muy útil tener un voltímetro. Entonces hay diferentes formatos, pero el que hemos desarrollado y el que planteamos a nuestros usuarios es un voltímetro que funciona en paralelo. Más adelante, enseguida, vamos a mostrar eso, Muy bien. esa correlación. Hay unas cuantas consultas más. Dice, ¿cuál debe ser, dice Sebastián Reynoso, cuál debe ser la distancia entre una pista del PCB con la masa del PCB? Hay diferentes criterios, ¿sí? Pero generalmente es recomendable arriba de 25.000 se llama la unidad, ¿no? Cuando estamos realizando el ruteo de la placa, eh, los diferentes softwares para el diseño de placas nos permiten establecer esa distancia entre el plano de tierra y las líneas, ¿no? Eh, las líneas por donde circula tanto la alimentación como las señales. Entonces, por lo menos unos 25.000 es recomendable, o sea, milésimas de pulgada. En milímetros ahorita no tengo el dato, pero generalmente cuando uno está trabajando en diseño de placas, las unidades por defecto son los miles. Muy bien. Wilmer Cutipe dice, ¿qué es lo que se tiene que modificar para los 24 voltios? Podría ser más, un poco más, quiero un poco más de información. ¿Ya? Entonces, ahí justamente, ¿no? Por ejemplo, entra en juego los criterios que hemos mencionado inicialmente. ¿Qué pasa cuando a un mismo circuito o a un mismo elemento le duplicamos el voltaje? ¿Qué va a pasar con la corriente? Va a duplicarse también, ¿no? Ese es en realidad el principio de la ley de Ohm. Cuando duplicamos el voltaje, la corriente también se duplica, ¿no? O, dicho de otra forma, la corriente es directamente proporcional al voltaje. Entonces, si duplicamos la corriente a través de un circuito, posiblemente vamos a tener algún daño, ¿no? Algo que no va a ser muy agradable. Entonces, ahí también entran los conceptos. ¿Cómo regulamos una corriente? Con una resistencia, ¿no? Entonces, la red de resistencias de entrada tendrán que tener un valor al doble de resistencia para que restrinjan a la mitad de corriente, porque la ley de Ohm nos dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? O sea, para estas cosas bien prácticas nos sirven estos conceptos. Perfecto. Bien, hay unas cuantas preguntitas nada más ya. Galugar te dice, buenas noches, ¿cuál es el código del integrado para la punta lógica? Es el 74LS00, pero también hay diseños con el negador, ¿no? Con el 74LS04.
Con cualquiera de los dos se puede realizar la misma secuencia. Bien. Luego hay aquí algunos comentarios. Dice, me pasó una vez que cambié la compuerta lógica y se solucionó. Cuando se queda en cero, me pasó una vez, lo cambié la compuerta y lo terminó solucionando. Reinaldo pregunta, ¿cuánto sería el voltaje mínimo para un uno lógico en circuitos integrados? Cuando usamos los integrados TTL, es a partir de 4.3 voltios más o menos que empieza a marcarnos como un lógico, ¿no? Tiene un rango que no lo asume ni como 1 ni como 0 y a partir de 0.6 voltios hacia abajo ya nos marca como cero lógico también. Ese es, digamos, el rango de trabajo de los TTLs. Hay otras familias de integrados que tienen rangos más amplios, ¿no? Que son los CMOS, pero los adecuados para esta señal, para este instrumento, son los TTLs. Bien, una última pregunta. Fidel Merma dice, la pregunta es, ¿cómo puedo probar eh, con una punta lógica los inyectores en camiones que trabajan en alto voltaje? En alto voltaje, o sea, entiendo que se está refiriendo a los sistemas Common Rail, ¿verdad? Sí, Eh, sí, se podría, justamente aplicando el mismo criterio que hemos dicho para 24 voltios, ¿no? Ajustarlo para el rango de voltaje que está alrededor de los 100 voltios, ¿no? En los sistemas Common Rail. Pero además se requeriría una serie de filtrados de repente, porque como el voltaje ya es elevado, eh, podemos, eh, podemos interferir en el funcionamiento del sistema. Entonces, si bien la punta lógica es un instrumento muy útil, pero también hay que saber diferenciar, ¿no? En qué situaciones sí se puede utilizar y en qué situaciones realmente no. O sea, de repente ya para Common Rail conviene apelar a otro tipo de herramientas, ¿no? Que sean más adecuadas. muy bien. Yo creo que puedes proseguir y luego vamos a continuar con algunas preguntas más que hay. Ya, muy bien. Entonces continuamos y hablábamos de trasladar este circuito que hemos hecho trabajar en el trainer, en el protoboard, ya a un formato que sea manejable, ¿no? Que sea utilizable en nuestro diagnóstico automotriz. Entonces, para ello, vamos a recurrir a instrumentos, a herramientas de software que nos van a permitir tener este acabado, por ejemplo. Entonces, vamos a compartir. Ahí está. Hay bastantes herramientas, ¿no? Que nos permiten elaborar una placa de este tipo, pero todas tienen una secuencia similar para el funcionamiento. Inicialmente partimos del esquema del circuito, ¿no? El mismo que hemos trabajado en el simulador, lo planteamos como un esquema de circuito. Aquí se establecen las conexiones de cada uno de los elementos, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, se identifica a una resistencia, se le asigna un identificador, en este caso R1, aquí tenemos R2,
¿sí? Y también sus terminales, ¿sí? Este R1 tiene una terminal 1, una terminal 2, ¿cierto? Y de ese modo se establece una red de conexión, ¿sí? Entonces, acá es donde establecemos que, por ejemplo, la pata 2 de la resistencia 1 vaya conectada a qué elementos. Va a ir a la pata 1 y a la pata 2 del integrado, ¿no ve? Del 74LS. Y la salida de esta compuerta, que es la pata 3 del integrado, ahí podemos ver mejor, ¿no? Esta salida del integrado va a ingresar a la pata 4 y a la pata 5 y vamos a obtener una salida por la pata 6. O sea, todo el circuito que hemos simulado y hemos hecho funcionar en el entrenador, acá lo plasmamos como un bosquejo de conexión, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, también establecemos lo que aquí le llamamos el pattern, ¿no? O sea, el encapsulado con las dimensiones correspondientes a cada elemento. Entonces, esto que aquí en mi elaborador de conexiones, en el manejador del esquema, es una resistencia, ¿verdad? Aquí está la resistencia 1, digamos, con los terminales 1, 2. Físicamente lo va a vincular con un elemento de este tipo. O vean cómo esta patita se pinta porque nos está vinculando con esta pata, ¿no? La 1. Y lo mismo la pata 2, ¿sí? Entonces, de esa forma, para todos los elementos, se establecen dos funciones, ¿no? Nuevamente, la conexión de pata a pata, que se llaman netlist, y también la asignación de patterns o los encapsulados que tenemos. Por ejemplo, para el integrado aparecen 3 elementos, decíamos, ¿no? Pero el pattern asignado es este. Ahí está. Entonces, este es el integrado y las patas de esa compuerta son, ahí está la pata 1 pintada en rojo, la pata 2 a continuación, también se pinta de rojo, y la salida de esta compuerta es la pata 3, ¿no? Entonces, como decíamos, hay varias herramientas, algunas con ciertas ventajas respecto de otras, pero básicamente realizan la misma función, ¿no? Nos establecen los netlist o las líneas de conexión entre los diferentes elementos y elaboran la vinculación de cada uno de estos elementos con el encapsulado que vamos a hacer. Y una vez elaborado esto, se transfiere a su complemento, que es esto. Ahí. Ahí está. Entonces, para obtener esta tarjeta, ¿no? Ha habido un proceso de conexión. O sea, si yo me paro en una patita de esta resistencia, por ejemplo, me dice que tiene que haber una conexión con esta pata del display, por ejemplo, ¿no? O si me voy al transistor, lo mismo, esta pata que es tierra, por ejemplo, bueno, esta es tierra, ¿sí? Ese es el positivo. Esa, por ejemplo, no, está conectada con todas las patitas que están relacionadas con el positivo, ¿no? Entonces, de esa forma se hace la conexión. Entonces, en una placa tenemos dos
dos lados, el top, que es la parte de arriba, y el bottom, que es la parte por donde se hacen los ruteos. Bueno, entonces, el programa que usamos nos permite, por ejemplo, pintar los colores, ¿no? Las líneas verdes son los positivos, los VCCs, ahí podemos ver el nombre. Entonces, desde que nos conecta, aquí tenemos un elemento, un diodito, que nos sirve de protección para que no lo conectemos al revés y se nos dañe el equipo. Del diodo viene al regulador de voltaje, porque en el automóvil, recuérdense que trabajamos a 12 voltios, ¿verdad? Entonces el regulador de voltaje de acá nos rebaja 5 voltios, porque el integrado, al ser un TTL, trabaja con 5 voltios. Entonces esa línea de 5 voltios se transmite al display, porque es de ánodo común, se transmite al integrado, porque es TTL, y se transmite al transistor, ¿no? Y a esta resistencia también. Entonces, esta red de VCC se la puede pintar de verde y se puede realizar la configuración del ancho, ¿no? El net width. Aquí. Ahí está en milímetros el ancho de esa pista, pero podemos acá hacer la conversión a los mils, ¿no? Tenemos tres opciones para ver las unidades en este programa. Entonces, ahí vamos a ver el ancho de las pistas, que es net width. Estamos con 30 mils de ancho para la alimentación, ¿no? Para la red de BCC. Por limitación de espacio, principalmente, aquí hemos recurrido a espacios, a anchos más delgados, ¿no? Aquí tenemos un ancho de vamos a ver el ancho del segmento, 12.5 mils, para que pueda pasar entre dos patas del integrado, del display en este caso, ¿sí? Y también algo que alguien comentaba es el plano de tierra, ¿no? Aquí podemos configurar. Aquí para esta placa, como tenemos limitación de espacio, se ha trabajado con un clearance, con una distancia del plano de tierra a las líneas de 15 mils, ¿no? Esa es la mínima distancia. Entonces aquí podemos desconectar el plano de tierra. En realidad así queda inicialmente, ¿no? Inicialmente, y el plano de tierra se conecta al final. Entonces mucho depende también de la técnica de fabricación que vamos a tener para la placa, porque hay diferentes métodos, ¿verdad? O sea, cuando vamos a plasmar esto ya a una tarjeta, una placa, tenemos métodos desde el manual, que es con la planchita. Tenemos métodos con máquinas CNC, tenemos máquinas ya con líneas industriales. Entonces, la precisión del proceso también define mucho los espaciamientos que podemos dar, ¿no? Las dimensiones de las líneas, los espacios y demás. Entonces, aquí vamos a volver a conectar el plano de tierra. Ahí está, ¿no? Y algo buenísimo también de este software es que nos permite, una vez que hemos diseñado una de las placas, nos permite hacer la panelización, se llama, ¿no? Es el hecho de que vamos
vamos a fabricar no solo una placa, sino un conjunto, en este caso, de 24, ¿no? El original más 23 copias. Entonces, nos va a salir algo así más o menos. ¿No? Entonces aquí puedo elegir para seleccionar el bottom, el top y los diferentes objetos que vamos a recurrir. Una recomendación que siempre les hacemos, cuando estamos imprimiendo el top, tenemos que hacerlo en formato espejado, ¿no? El mirror. De esa manera para plasmar la señalización de dónde va a ir conectada y podemos eliminar cosas como las dimensiones, por ejemplo, ¿no? que aquí no nos ayudan, tampoco nos sirven los pads donde van soldados, las vías tampoco, los holes tampoco, y ese básicamente sería la impresión para la parte de arriba, ¿no? Entonces esto, como les digo, ya depende de la técnica de fabricación que tengamos a disposición, ya que esa técnica justamente define también la calidad de la placa, ¿no? Las dimensiones que podemos alcanzar, las limitaciones de los anchos de las pistas, de los espacios, las distancias entre pistas, pads, el plano de tierra y demás. Entonces, este es el proceso que atravesamos para diseñar una placa, ¿sí? Una vez diseñada la placa, pasamos a fabricarla, ¿no? Como les digo, hay diferentes procesos. Nosotros apelamos a varias técnicas dependiendo de si el producto es ya un producto de línea, ¿no? Para una fabricación masiva. Entonces ahí ya se puede utilizar métodos más automatizados que puedan tener un acabado mucho más profesional. Pero para los prototipos usamos métodos de CNC, por ejemplo, o métodos fotográficos. O sea, hay una variación, ¿no? Según el requerimiento. Entonces, a continuación, vamos a volver a nuestra presentación. Una vez que ya obtenemos físicamente una placa con estos dos formatos, ¿no? O con las dos caras, el top y el bottom, pasamos a realizar la soldadura, ¿no? Entonces aquí vamos a mostrar un pequeño video. Ahí tenemos una placa, el top, el bottom, y ahí están los elementos que van soldados, ¿no? Entonces el primer paso es el soldado de las resistencias, ¿no? De los elementos que tienen mayor altura con respecto al plano del top, ¿sí? En este caso las resistencias, los diodos, son elementos que no nos ocupan una altura significativa, entonces podemos ir acomodando en cada posición y como se muestra en el video, poder ir soldándolos.
¿no? Y ahí tenemos la forma de soldadura de las patitas. Es recomendable siempre utilizar el cautín para calentar tanto la pista, o el pad, mejor dicho, que es esa parte plateada, ¿no? Donde va a soldarse, donde se va a sujetar el elemento, y el estaño acercamos por el otro extremo para poder hacer la sujeción. Ahí se ven las resistencias soldadas, ¿no? Son los elementos de menor altura, como decíamos. Y una vez que están soldadas estas, vamos completando el resto de los elementos. Una vez montada la placa, tenemos una prueba, ¿no?, de alimentación del circuito, y como la punta no está conectada ni a positivo ni a negativo, lo que nos despliega el display es solamente el puntito que nos indica que el circuito está energizado, pero no está conectado ni a positivo ni a negativo. Y luego ya podemos hacer una verificación de los estados, ¿no? Ahí estamos conectando 0 y 1. Una vez que está verificada la buena operación de la tarjeta, podemos complementar la misma con los accesorios, que en este caso son un envase adecuado que nos pueda garantizar un trabajo óptimo, que sea cómodo para la mano, que sea seguro, que nos permita llegar a los diferentes elementos de sensores, computadores, actuadores, ¿no? Y que tenga un cable también con ese mismo nivel de confiabilidad, ¿no? Son 3 metros que hemos visto es óptimo para poder alcanzar a los diferentes elementos del automóvil. Entonces esta es nuestra versión estándar de punta lógica, que hemos llamado Digitest, que ya hace bastante tiempo que lo hemos desarrollado y hemos sacado una versión ya profesional. Y recapitulando con la pregunta de alguno de nuestros amigos, teníamos el interrogante, ¿no?, de una punta lógica con voltímetro. Entonces, para implementar una punta lógica con voltímetro, básicamente partimos del mismo circuito, ¿sí? El mismo diagrama de conexión, la misma compuerta, pero como un
multímetro va a ocupar un espacio adicional en nuestro envase, entonces la plaquita tiene que ser un poco más resumida, ¿no? Entonces en este caso se ha desarrollado una versión con componentes de soldadura superficial, o los SMD, que son elementos muy conocidos. O sea, si alguna vez han destapado celulares o las computadoras mismas de los autos, ¿no? Actualmente están llenos de estos elementos. Entonces, algunos de los elementos que componen este equipo vienen en formato SMD. Aquí, por ejemplo, las resistencias, el transistor, el diodo, tienen esa naturaleza de SMD que nos permite ahorrar espacio, porque las pistas ahora vienen por ambas caras, ¿no? Entonces vamos a reproducir. Ahí podemos ver el kit de elementos. Y como anteriormente habíamos empezado, aquí también vamos a trabajar inicialmente con las resistencias. ¿No? Esas son las resistencias de soldadura superficial que requieren, cuando hacemos un soldado a mano, requieren una precisión, y de repente un cautín ya con una punta un poquito más fina, ideal tener una estación de soldadura, ¿no? También requieren un estaño adecuado, de repente un 0,8 o un 0,5, y un porcentaje de concentración de 60 de estaño y 40 de plomo, ¿no? Si es que nos salimos de estos márgenes, podemos tener complicaciones a la hora de realizar la soldadura de estos elementos. Ahí tenemos los elementos de soldadura superficial. Los transistores. El display. Si se fijan, este display es un poco más chico y la configuración de los pines es diferente al de la placa estándar, que tiene los pines en la parte superior e inferior y es de mayor tamaño. Este tiene las hileras de los pines en este sentido, 5 a este lado y 5 a este lado. Entonces es un poco más pequeño. Y es el display que nos va a desplegar el 0 o el 1 lógico, ¿no? Entonces ahí ya tenemos terminada la placa de la punta lógica. Y de igual modo que la anterior versión, ¿no? Energizando, tenemos el puntito decimal como constancia en que está energizado. Hacemos la prueba conectando positivo a negativo. Y acá está. Vamos a retroceder un poquitín. Este es un bloque que es un voltímetro, ¿no? Es un instrumentito que lo podemos conseguir en una tienda electrónica y demás. Entonces lo que hemos hecho nosotros es vincular este voltímetro y unificarlo con el concepto de la punta lógica, ¿no? Porque justamente, como decíamos en la explicación previa, la limitación de mostrar el estado lógico es que no sabemos si estamos trabajando con 3.3, con 5 o 12 voltios. Entonces, inicialmente habíamos incluido este selector para cambiar la función, ¿no? Entonces, en una posición
trabajaba como punta lógica y en otra posición nos trabaja como voltímetro. Pero actualmente hemos hecho una última un último acondicionamiento de este equipo para que este selector no sea ya necesario, ¿no? O sea, actualmente nuestras puntas, y vamos a ver a continuación, trabajan de manera simultánea la parte de punta lógica con la parte del voltímetro. Entonces eso nos ayuda a concentrarnos en la lectura de los datos, de las señales, y podemos ver ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es una ventaja, es como si tuviésemos realmente dos equipos conectados para la medición de una señal. Entonces, esa es la forma de conexión, ¿no? Es una conexión en paralelo. Este equipo tiene tres líneas, un cable rojo, un cable negro y un cable blanco o amarillo. Entonces el cable rojo es alimentación positiva, entre 5 a 12 voltios, entonces se le da la alimentación correspondiente. El cable negro es tierra y el cable blanco es el punto de medición. Entonces el cable blanco hay que vincularlo con este extremo, ¿no? con la punta de contacto que corresponde también a la punta lógica. Entonces, cuando hagamos contacto con cualquier señal, esa señal va a realizar el despliegue en la punta lógica, ¿no? Mostrándonos transiciones de 0 a 1 si corresponde, y también va a realizar un despliegue de un dato de voltaje. Bueno, finalizando ya esta sesión, mostrarles un poco de los equipos que hemos ido desarrollando para diferentes usos. O sea, la electrónica es algo que está muy presente en los sistemas automotrices y cada sistema puede vincularse a un equipo diagnóstico, ¿no? O sea, perdón. Uno de los propósitos que tenemos, una de las misiones importantes es poder cubrir los requerimientos, ¿no? Porque siempre tenemos sistemas, sensores nuevos, entonces estos que los podamos probar de manera eficiente, de manera rápida para poder hacer diagnósticos efectivos también, ¿no? Y que nuestro trabajo sea bastante técnico, que esté respaldado por instrumentos adecuados. Finalmente, vamos a hacer una pequeña verificación de unos inyectores, bueno, de un inyector con la punta lógica, y ahí vamos a notar una pequeña diferencia con una señal cuadrada pura, ¿no? Entonces, por favor, a la cámara del trainer hay que encenderla. Podemos transferir. Ya. Entonces aquí tenemos una punta lógica, ¿no? Esta es la versión estándar, como podemos ver con el puntito. Está encendida, está energizada a 12 voltios y vamos a trabajar con el inyector. Entonces, cuando no estamos realizando la conexión a ningún punto, no nos muestran nada y verificamos, ¿no? Esta línea del positivo, que es 12 voltios, que alimenta constantemente al inyector,
y esta otra que presenta la apertura del inyector, ¿no? Entonces, aquí ya podemos hacer una interpretación bastante certera de la señal, donde podemos ver que mientras esté en 1, el inyector está cerrado, ¿sí? Y solamente cuando hace la transición a 0, que son tiempos muy cortitos, el inyector está abierto, ¿no? Entonces vamos a proceder a incrementar la velocidad. No, en esta situación ya no detectamos las transiciones, pero obviamente entendemos que hay aperturas y cierres. Y por la intensidad de la luz de la P, ¿no? Podemos asegurar que el inyector está más tiempo cerrado que abierto, ¿no? Porque el 1 nos indica el estado del inyector cerrado. Entonces podemos incrementar la velocidad y ahí estamos más o menos a unos 8000 RPM. Y ahora vamos a regular el tiempo de apertura de los inyectores. Ahí tenemos más tiempo de apertura, casi se igualó la intensidad del 0 con el 1, entonces significa que el tiempo de apertura era similar. Pero en este caso ya hemos reducido el tiempo de apertura, por lo tanto la señal nuevamente tiene más puntos de cierre del inyector que de apertura. Y esa es la prueba con esta punta. Y vamos a hacer una prueba final con el equipo, el que incluye el voltímetro, ¿no? Muy bien. Este es el equipo que incluye la punta lógica, los estados lógicos los vamos a ver acá, y el voltaje correspondiente a la señal. Entonces, como les decía, tiene un funcionamiento paralelo. Ambos equipos están funcionando ya de entrada, no necesitamos hacer la selección, no necesitamos operar, simplemente monitorear. Entonces, por ejemplo, podemos ver el estado allá. Acá. Bien. En este punto tenemos un estado lógico de 1 y un voltaje de 12.2 voltios, ¿no? Entonces ya con este instrumento tenemos mayor información, tenemos una certeza de que los unos lógicos para este sistema van a ser de 12 voltios, ¿verdad? Y acá, en otra parte, la señal digital o de la punta lógica es similar a la anterior. Tenemos más unos que ceros,
entonces los tiempos de apertura del inyector son muy pequeños, y esa misma interpretación le damos acá, ¿no? Mientras sea 1 o más cerca a 12, esto va a estar, el inyector está cerrado. Entonces los tiempos de apertura del inyector son realmente cortos. Entonces vamos a hacer la apertura del inyector. ¿No? Ahora, además de ver la intensidad del 0 y del 1, tenemos un dato de voltaje que confirma que el 0 tiene un mayor porcentaje de peso específico. Entonces, los tiempos de apertura del inyector son más prolongados. Entonces, bueno, esta es una pequeña aplicación de muchas que podemos realizar con este instrumento. Y bueno, de esta manera hemos concluido el contenido programado para esta noche. Bien, Américo, aquí te voy a colocar ahí te está viendo la gente, los técnicos. Y bueno, hay algunas cuantas preguntitas más, si podemos responder todavía. Con todo gusto, claro que sí. Bueno, nos vamos a ir aquí a las preguntas para que las puedas ver también. Gracias. Muy bien. Hasta aquí nos habíamos quedado. Dice, en sistemas de 12 voltios diésel también se colocarían al doble las resistencias por el pulso de los inyectores. En 12 voltios, no, pues o Diésel, sea, dice. ya está dimensionado para 12 voltios, ¿no? Toda la circuitería. Salvo que hay algún caso que eleve el voltaje, como los sistemas como rail, pero para 12 voltios me parece que no es tan común, ¿no? Entonces, si el sistema es diésel, pero trabaja con 12 voltios, entonces esta no requiere ninguna modificación. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ahí dice, ¿cómo puedo configurar la punta para voltajes bajos? Ejemplo, sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno se alimenta también con 5 voltios, entonces en la cobertura de esta punta es con un margen seguro de 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, o sea, es útil, o sea, nos va a dar tanto la información del estado lógico como el voltaje, ¿no? En el caso de la punta que incluye el voltímetro. Bien, aquí otra vez la pregunta sobre las distancias. Decía, ¿cuáles son las distancias recomendadas entre pista y pista del PCB para que no hayan cortocircuitos ni problemas similares? Ya. Como habíamos dicho en la explicación, en la parte del diseño de las placas, mucho depende de la técnica que estemos usando para la fabricación de las pistas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una maquinaria láser que ya nos hace el trabajo de desbastado del cobre, entonces tenemos una precisión altísima, ¿no? Entonces ahí podemos ponerle distancias muy pequeñas, ¿sí? Si vemos las tarjetas de los módulos, de las computadoras o de los celulares, ¿no? O sea, tenemos pistas, pero que parecen un cabellito y están cerquísimas unas de otras, ¿no? Porque justamente la técnica de elaboración ha sido con instrumentos de mucha precisión. Pero si estamos trabajando con fresadoras o con el método del planchado, por ejemplo, entonces la precisión ya no es la misma, ¿no? O sea, ya tenemos que prever distancias un poco más
más acordes a este proceso, ¿no? Ya no podemos adelgazar tanto las pistas, ni podemos juntarlas a distancias tan cortas. Entonces, como una referencia, digamos, para los procesos manuales, que entiendo es el más difundido entre de las personas que tienen esta inquietud de hacer plaquitas, les podemos sugerir unos 25 por lo menos, ¿no? Entre tanto como la separación de pistas como la separación del plano de tierra a las pistas o a los pads. El clearance se llama, o sea, la distancia despejada. Bien, aquí más preguntas, están preguntando un poco acerca de los demás productos, ya les vamos a hacer saber enseguida. Pero preguntas técnicas, acá tendríamos, dice, buenas noches, gracias por la capacitación. Quería saber la frecuencia máxima que puede medir la punta lógica. Muy bien. La sensibilidad del equipo o de los elementos del equipo, tanto de los transistores y la compuerta, es en el orden de los nanosegundos. Entonces, estamos trabajando por el orden de los megahertz, ¿sí? O sea, eso nos dice las características de los componentes. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de trabajar en esas frecuencias, ¿no? Porque los sensores, los actuadores, las señales que habitualmente medimos en automotriz son un poco más lentas, ¿no? En el orden de los kilohertz, de los hertz. Entonces eso no nos ha dado la oportunidad de verificar que realmente lleguemos a los megahertz, pero es una buena pregunta, ¿no? Podemos realizar una pequeña prueba que podríamos conectar la punta a un generador de señales, como el que está ahí en la foto, en el fondo, y ahí podemos programar una frecuencia en el orden de los megahertz y ver qué tal nos responde el instrumento, ¿no? Bien, sí, realmente es veloz la herramienta. Bueno, aquí, a ver, dice la posibilidad si existe la posibilidad de averiar algún elemento electrónico al monitorear con la punta lógica. Ya. Sí. ¿Por qué? Porque mucho depende también de la técnica, ¿no? Que usemos para el uso del equipo. Una de las, eh, una de las causas muy comunes es cuando estamos, perdón, perdón, cuando estamos monitoreando los pines de un integrado, por ejemplo, ¿no? Pinchando con el equipo, eh, es propenso a resbalarse, pero eso ya es digamos, un uso no muy adecuado, ¿no? Del elemento. Entonces, si tenemos los cuidados, mmm, más bien la punta lógica nos ayuda a evitar daños, ¿no? Porque justamente este instrumento está diseñado para no inyectar ninguna señal. O sea, este es un sumidero. Toma un poquito el voltaje para desplegarnos la información, ya sea del estado lógico o del voltaje. No nos inyecta señales, ¿no? Cosa que sí puede pasar con un buscapolo, ¿no? El típico elementito con 3 LEDs. Un LED consume corriente, está por los 30 miliamperes, y esos 30 miliamperes ya nos puede dañar memorias, micros, sensores. O sea, ya es posible. En cambio, una punta lógica, o sea, maneja corrientes en el orden de los microamperes. Entonces, no es muy posible. Si usamos bien la punta lógica, no vamos a generar daños en los elementos electrónicos del automóvil, sensores, módulos, computadoras, tableros y demás. Bien. A ver, ¿qué más hay? Está complementando aquí la pregunta. Dice, entonces, ¿qué cuidado se debe tener al usar la herramienta? Sí, lo que dijimos, ¿no? O sea, que el voltaje sea el adecuado. Podemos trabajar
hasta 24 voltios puede trabajar esta punta, pero en algunos casos tú sabes que las baterías o incluso los autos cuando están funcionando suben un poco más, ¿no? Entonces, para los sistemas de 24 es recomendable hacer algún ajuste en las resistencias, o sea, tenemos un equipo ya acondicionado para esta situación, pero para 12 voltios es, es una herramienta que nos va a ayudar a realizar nuestro trabajo. Bien, aquí también, ¿qué tipo de regulador podemos utilizar para inyectores GDI que trabajan con alto voltaje? GDI es muy similar a los sistemas como Array, ¿no? O sea, tiene un umbral de voltaje elevado y también la corriente es bastante elevada. Entonces, eh, para esos sistemas, para ya la parte de potencia, eh, ya no sería muy recomendable realizar las verificaciones con una punta lógica regular, ¿no? O sea, ya se podría plantear de repente alguna otra herramienta con esos recaudos, ¿no? Que esté adecuada para ese rango de voltajes que ya son perceptibles para nosotros, ¿no? Si nos llega un pico de ese voltaje ya nos puede causar cierta molestia, cierto daño y bueno, ese cuidado también tendríamos que tener. Bien, después hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuánto se cobra por el diseño del PCB? Pero eso yo creo que pasa más por el tema del profesional y el lugar donde se encuentre, ¿sí? Bueno, hay Correcto. mucha gente bueno, está felicitando por el equipo, dice que buen equipo, están preguntando por los demás, las demás herramientas también que justamente este, está diseñado y ahí tenemos, justamente estaba, por ejemplo, el Digitest Quad, está la unidad de auxilio, bueno, tantas herramientas que M-Chips fabrica y que lo importante es que ustedes sepan, ahora con esta clase que se dio justamente, era que vamos a tener clases más adelante también de fabricación de herramientas y estas van a ir acompañadas de todos los elementos, vale decir que los que estuvieron conectados y tienen interés en, por ejemplo, adquirir una punta lógica, pues se les puede enviar todos los componentes para que ustedes mismos los puedan armar. Estas puntas van a estar disponibles, pueden preguntarnos, podemos enviar a cualquier lugar. Y bueno, tal vez un poquito más si quieres ampliar acerca de los productos que se están viendo en pantalla, Américo. Gracias, Raúl. Sí, hace aproximadamente 10 años ya hemos empezado a desarrollar herramientas que complementen el trabajo de los talleristas para los sistemas electrónicos del auto, ¿no? Y bueno, o sea, nosotros también estamos con con esa carrera, digamos, ¿no? De estar a la par de los sistemas, porque, bueno, en esta sesión hemos mostrado la primera gama de instrumentos que habíamos desarrollado ya con un formato profesional, pero tú sabes que actualmente ya el requerimiento ha ido cambiando, ya se requieren herramientas más sofisticadas, entonces también estamos intentando ponernos a la altura de esas demandas, de esas expectativas, ¿no? Sin embargo, estos equipos eh, están vigentes, o sea, realmente una punta lógica bien utilizada, como les decía algún rato en la explicación, es como si pudiésemos tener un pequeño osciloscopio, ¿no? O sea, nos da una muy buena pauta de cómo se está comportando una señal, ¿no? Podemos no solamente verificar existencia de transiciones, sino también ya tener una idea de cuál es el comportamiento, si hay más estado alto, si hay más estado bajo. Entonces, eso acompañado al conocimiento, a la experiencia de cada uno de los técnicos, es pues algo que
que nos ayuda siempre a realizar un buen servicio en nuestros talleres. Bien, hay unas preguntitas técnicas más, si podemos ayudar a la gente. Dice, para los 24 volt, ¿qué pasa si limitamos el voltaje a 12, al integrado? O sea, ¿qué pasaría con el integrado? ¿Qué es lo que le entiendo? Claro, es una forma de acondicionar al equipo, o sea que el regulador, en realidad a 5 voltios hay que bajar, ¿no? El regulador que usa el equipo es de cualquier voltaje arriba de 5 voltios, lo baja y lo establece en 5 voltios. ¿Por qué? Porque el integradito trabaja con 5 voltios, es un integrado TTL, ¿no ve? Entonces, requerimos generar 5 voltios, ya sea de 12 voltios, de 24 voltios, de 100 voltios, o sea, tenemos que bajar a 5 voltios. Muy bien. Después preguntan por el precio, pero esto va a depender del lugar de donde nos están escribiendo. Así es. Les recomiendo que luego de que termine la clase puedan escribirnos por interno y les vamos a pasar una cotización en el lugar que ustedes se encuentren. Va a depender de dónde vamos a enviar. Wilmer Cutipe dice entonces para que trabaje con el mismo integrado y anular el display y colocar un LED verde o uno rojo no es recomendable. Sí, es posible. O sea, de hecho hay un formato de punta lógica que hace eso, ¿no? En vez del display, en vez de desplegar ceros y unos, despliega dos colores de LEDs. Entonces, a la salida de las compuertas, en vez de ir a 4 segmentos del display para mostrar el cero, solamente va a un LED verde, digamos, y el otro pin, en vez de ir a 2 segmentos para desplegar el uno, va a ir a otro LED de distinto color, entonces ahí se puede discriminar los estados. Es exactamente el mismo funcionamiento.